Hola a todos, soy abogada para Qazi, dueña de la bufete de inmigración en Chicago. Tengo clientes en todo el país y ahora hablamos de cosas de inmigración y puedo contestar sus preguntas ahora en vivo también. Este es mi asistente Giselle. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí de la oficina legal Qazi Law. Venimos a hablarles un poco sobre qué ha estado pasando en nuestro bufete, qué ha estado pasando en inmigración y también a contestarle cualquier pregunta que tenga aquí en vivo. Okay, so this is going to be a little bit different because usually we talk about immigration matters, which are tremendously important. I want to start off by telling you that we had a wonderful day today because we got an approval today, which is always a tremendously exciting day. So, vamos a tener esta plática, pero va a ser un poco diferente que los otros videos. ¿Por qué? Porque normalmente hablamos sobre diferentes prácticas de inmigración y cosas así. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en nuestro bufete. Hoy fue un día tremendamente increíble. Hoy nos llegó una aprobación y siempre eso es algo para celebrar. So this client was a newlywed and was separated from his wife for almost a year. And because of consular processing, the wife was in another country. He was a citizen here, but then also the pandemic shut down all the embassies and shut down all the processing. So this poor couple was waiting for many, many months to finally be reunited. And today we got notice that their case has been approved. They're set for an interview, and within a very short amount of time, they will be reunited. So, este caso es algo de verdad tremendamente lindo. Este cliente se acababa de casar y su esposa era de otro país y tenía que esperar lo que viene siendo proceso consular. Y de una y otra cosa lo que pasó es que por todo de las embajadas y de que se cerraron, su proceso no se estaba moviendo lo suficientemente rápido. Ahora nos llegó lo que viene siendo la aprobación final y solamente están esperando lo que viene siendo su cita consular, que es tremendamente increíble. So this is one of the amazing things that happened because while everything kind of shut down during the pandemic, we continued to work. We were still going into the office. We were still working virtually. We worked every single day during the pandemic and kept processing cases so that there wouldn't be further delays from our end. So, durante esta pandemia, nuestra oficina todavía ha seguido trabajando, ha seguido procesando casos. En toda esta pandemia hemos estado en la oficina, he estado trabajando virtualmente, pero de misma manera tratando de procesar sus casos. And so the result of it is that now, towards the end of the year, we're getting all these approvals. And I've been posting them to let everyone know how amazing it is that we're able to get approvals when other people's cases have actually just been stalled. So, por esta misma razón es que estamos teniendo tantas aprobaciones al final del año. Nosotros seguimos trabajando y por eso hemos tenido varias aprobaciones y varios casos que han estado moviendo normalmente y otros abogados pues tienen sus casos sin hacer nada, no hay ningún movimiento por lo mismo de la pandemia, pero todos nuestros casos se están procesando normalmente. And all the cases are tremendously important to us. Once you hire our office, we take it tremendously seriously. Time is always of the essence for us. One of the things that I always hated working with other companies or working with other professionals is how long things would take. So one of the things that I have made sure that I do is to process everything as quickly as possible. So, una cosa que de verdad a la abogada no le gusta es cuando las cosas se toman mucho tiempo. Con diferentes lugares que ella ha trabajado, que las cosas se tardaban mucho tiempo y es algo que a ella no le gustaba. En nuestra oficina tratamos de trabajar lo más rápido posible porque entendemos que entre más tiempo pase, más tiempo ustedes pasan sus documentos y eso de verdad no es algo que nosotros queremos.
Hola, I see you, ¿cómo está? So, si usted tiene alguna pregunta de inmigración, por favor, deja aquí o puedo contestar en vivo ahora para usted. So, what is one of the things that we do that's a little bit different? One of them is that when you come into our office for consultation, we are prepared to start on your case the very same day, which means that I immediately get things into place. We get the forms ready for you. We have you print them. We have them printed out for you. We'll have you sign them. We'll go over them with you. We'll even take your fingerprints if that's necessary for whatever type of application you're doing. And we'll take all of your documents and make copies of them that same day. So, ¿qué es diferente de nuestra oficina y cómo trabaja? Una de las cosas que nos hace diferente es que si ustedes vienen a una consulta, nosotros estamos listos para empezar a trabajar en su caso ese mismo día. En ese mismo día los tenemos haciéndolo copias de cualquier documento que tengan, yendo a la lista de documentos que se necesitan para verificar que los tengas o si no, cómo los podemos obtener. También lo que hacemos es, si se requieren huellas para tu caso en específico, te las tomamos aquí en la oficina. So everything is happening inside of our office, right? And we don't want you to feel uncomfortable that you have to go to different places. The only thing that we would have you do is go to a trusted therapist if you actually need that. But other than that, everything is done in-house in our office. Todo lo hacemos en nuestra oficina. No tiene que ir a ningún otro lado para hacer esas cosas. Las huellas se hacen en nuestra oficina, las firmas de documentos se hacen en nuestra oficina, todo es en nuestra oficina, para que no se sienta raro ni presionado ir a otra oficina. Lo único que sí es requerido ir con una terapista si tenemos algunos terapistas que toman estos casos, pero son terapistas de nuestra confianza. And so that's one thing that we actually do. We also have trusted community organizers. So we partner with different community services. So if you need outreach, you need help finding a job, you need help with all the, for example, for therapy, you need help with any of those things, you can actually come to us and we will give those referrals out to you as well. Otra cosa que nuestra oficina hace diferente que otros lugares es que tenemos muchas conexiones con la comunidad en diferentes partes para ayudarle por si necesita ayuda financiera, si necesita ayuda, puede ser con comida, con varias cosas, necesidades diarias. Nosotros les podemos ayudar a conectarlos con otros lugares que los puedan ayudar. Hello, Shams, how are you? No, I personally do not speak Bangla, but if you would like to schedule a consultation with our office, we will definitely have an interpreter available in that language for you. Una pregunta que nos hizo aquí Shams es que si la abogada habla Bangla y la respuesta es que no lo habla, pero si hay algún lenguaje que ustedes hablen y no lo hablamos directamente en la oficina, siempre haremos lo mejor posible por conseguir un intérprete para poder tener esa consulta con ustedes. And that's the same thing if you speak an indigenous language, we will do our best to tell you a translator for you so that you don't have to worry about not having the proper representation. Eso va igual si usted hay que decir que habla un idioma indígena. Lo mismo, nosotros haremos lo posible por conseguir un intérprete y poder entendernos y representar su caso lo mejor posible. You're welcome, Shams. Give us a call. I can arrange whatever interpreter you might need for your consultation. Por favor, llámenos. Nosotros podemos obtener algún intérprete para cualquier lenguaje que ustedes tengan. That's one of the languages I do not speak, but maybe I need to learn it too. So we were talking about different ways that we do things. So one of them is that we do it very thoroughly. We do it quickly. We try to start it on the very same day. I am very aware and cognizant of how quickly the laws change and how tremendously important it is for you to get the legal status that you have been dreaming of for however many years it is. I don't want you to have to wait any longer. So I like to get all the paperwork taken care of within 2 to 3 weeks, if possible, and send out the entire petition within that time. Algo que de verdad la abogada entiende totalmente es que las leyes de inmigración cambian constantemente. Así que nuestra oficina trabaja lo más rápido posible para que las leyes no cambien en el tiempo de tu aplicación. Puede ser que nosotros
en 3 semanas ya tenemos todo listo para mandar. And that's tremendously important because the sooner that I send out your petition, the sooner you can get your work permit, your permission to travel, your social security number, your driver's license, all those things that you've been waiting for. Eso es tremendamente importante porque entre más rápido nosotros mandemos esta aplicación, quiere decir que es más rápido que obtengas tu permiso de trabajo, tu licencia de manejar, tu seguro social, permiso para viajar, todas estas cosas. Okay, the other way that we're very different is because we are a small but growing firm, we are fully aware of each client and their needs. And one of the amazing things that we've done is we've provided you, every single client of ours gets access to a portal, which is open 24 hours a day. And in real time, you will see when we are working on cases. You will also see when we upload documents, and you yourself can upload documents to us and text us or message us 24 hours a day. Otra cosa que nos hace diferentes es que somos un bufete pequeño, pero creciendo, y que ustedes tienen acceso a todos los documentos que nosotros hemos llenado. Tienen acceso 24 horas al día a un portal específico para usted y para su caso. Eso quiere decir que cualquier documento que tengamos está allí, cualquier documento que necesito que me lo revisen, cualquier cosa que necesito que me den su visto bueno, cualquier documento que ustedes me quieran mandar, lo pueden hacer directamente de ese portal. Nos pueden mandar mensajes de texto, pueden mandar mensajes por este portal las 24 horas del día. And it is completely private and confidential, and it is a link that is only available for you. So you have no worries about not knowing where your documents are or not knowing what documents come into our office. Es algo totalmente privado y seguro. Los documentos que están en este portal son totalmente seguros y discretos. No hay nadie más que tenga acceso a este portal. Este portal solamente tiene acceso a usted con el link que se le manda y nadie más. Si usted comparte este link, ellos no lo pueden abrir porque reconocen el lugar donde se hace el primer login. Hola Oscar, hola Guillermo. Si ustedes tienen algunas preguntas para mí, por favor deja aquí. Yo puedo contestar en vivo ahora para ustedes. Se puede llamar también a nuestra oficina 630-504-0648. So we try to do it as thoroughly as possible. We try to do it as quickly as possible. We want to make sure that we take as much stress away from the process from you. So because our prices are all inclusive, they are flat fees, we're able to guarantee that you won't have to pay any extra additional fees to us. And we include everything. So it doesn't matter if something takes 1 year, 2 years, 3 years, the price doesn't change. Todos nuestros precios es un precio fijo. Eso quiere decir que no importa cuánto tiempo se tarde, no importa si se tarda 1 año, 2 años, 3 años, todo ya está incluido. Le garantizamos que no hay ningún otro costo después de lo que nosotros le cotizamos porque ya está todo incluido en el paquete que nosotros le damos y nosotros les explicamos qué viene en cada paquete. We also offer different options for payment. So we offer payment plans, and then we also offer other options so that you can expedite your case if you want to. In all of our cases, you have an option to include expedited service if that's what you want. And not to mention that we always include a work permit and permission to travel. Tenemos diferentes formas de pago, diferentes maneras que ustedes pueden pagar. También tenemos lo que viene siendo formas expedidas para que su proceso vaya un poco más rápido. También lo que tenemos, que nos es un poco diferente, es que si ustedes quieren que su caso se trabaje un poco más rápido, también se puede hacer. Es una forma más rápida de procesar su caso aquí en nuestra oficina y de misma manera con inmigración. And in every case that we file, we also offer free, as part of the price, so we don't charge you extra for it, something called a FOIA, which is that we get the government records based on all of your cases that you've ever had with the government or any of your entrances and exits, so that I have a complete understanding of your case and I can really fight for your case properly. Hola Álvaro, ¿cómo está? Otra cosa que nosotros ofrecemos es que ya viene incluida en sus casos, lo que viene siendo el FOIA. El FOIA es un documento que
que nosotros mandamos a inmigración para obtener todos sus records, cualquier cosa que tenga inmigración sobre usted y sus casos que haya tenido. Y eso totalmente va incluido en cada caso. And okay, so in one flat fee price, you would get work permit, FOIA, social security card, driver's license, being able to apply for a driver's license, permission to travel, then your green card, legal papers, and for me to be able to go to the interview with you so that you can make sure that you get everything taken care of without any issue. So, ¿qué está incluido en un precio fijo? Va incluido su permiso de trabajo, su permiso de viajar, su licencia, su seguro, va incluido también su tarjeta verde, cualquier otra información que ellos requieran, va incluido también que la abogada vaya con usted a la entrevista, el FOIA, y también ayuda con la entrevista, quiere decir que la abogada los prepara para esta entrevista. So all of those are included. Everything is all the prices. There's never any hidden fees. There's never any surprises. You know exactly, we are completely transparent. So you know exactly what we're doing at every moment that we're doing it. You get regular updates from our office. We give you at least a monthly update, but we actually try to do it several times in a month as well. Otra cosa que nuestra oficina hace es que somos totalmente transparentes. Todo lo que estamos haciendo, como les explicamos, está en este portal y ustedes saben qué se está haciendo. También tratamos de cada mes darle lo que viene siendo una actualización de lo que está pasando en su caso. Normalmente tratamos de dárselo más de una vez al mes, pero por lo normal sería una vez al mes. Okay, yo tengo una pregunta aquí. Por Príncipe, él se pregunta que abogada trabaja en Visa U. Sí, yo trabajo con Visa U especialmente. Visa U es especialmente para víctimas de un crimen. Sí, si usted sufre un asalto o robar, por ejemplo, o otras cosas de criminales, usted se puede que mandar una petición de Visa U. Pero Visa U es una buena opción para usted, solamente necesita que entender que el proceso es más duro y muchas veces se ha procesado por 20 años y usted no se recibe su permiso de trabajo antes de 5 o 6 años. Pero si usted tiene alguna cosa o algún caso de Visa U, por favor llámame 630-504-0648. Ok. Para los que no escucharon, porque se cortó un poco la voz de la abogada, es que si trabajamos con Visa U, llámenos para ver si les podemos ayudar. Ok. Si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, déjame aquí o deja un mensaje por Facebook o TikTok o Instagram, por ejemplo, o se puede que llamar o mandar un texto a este número, 630-504-0648. So, I wanted to end by just saying that even though we're in the middle of a pandemic and we're still in it, it's been longer than any of us actually anticipated. We actually had our most successful, our highest volume year this year. And it was because we were determined to continue to work despite what was happening in the rest of the world. Because I know, and Giselle knows, and our office knows, that the people that needed it the most needed us to continue to work. And so we kept on working on your cases so that there was no delays like other people were experiencing. And as a result, we've actually now at the end of this year had our most successful year to date. So, una de las cosas que hicimos este año es que fue uno de los mejores años para el bufete. ¿Por qué? Porque a pesar de esta pandemia, a pesar de que tantos lugares estaban cerrados, nuestra oficina siguió trabajando y siguió luchando por cada uno de esos casos. Y eso quiso decir que ahorita en el fin de año hemos recibido varias aprobaciones, varios permisos de trabajo, varios permisos para trabajar, varias personas que ya obtuvieron su seguro social, varias personas que obtuvieron su primera licencia legal. Nosotros les hemos ayudado con todo esto. Eso hace que este año sea increíble.
So with that, I want to leave you with the hope that you can start your new year. If you haven't already done a case, this is your time. Please get it done. There is no excuse not to be able to get your legal papers and all the things that you've dreamed of and to change your life in 2021. So, con eso los dejamos con este pensamiento, si no tienen algún caso ya pendiente o si no han empezado algún caso, que lo empiecen lo antes posible para que para la próxima, el próximo año tengan ya sus documentos, su licencia, su pasaporte, todo esto que les puede ayudar a mejorar su vida. Okay, with that, I wish you a really good night. I will see you again tomorrow. And if you have other questions, please let me know and I will talk about them tomorrow. Tengo una muy linda tarde. Si tienen alguna otra pregunta, déjenla aquí y tratamos de contestárselas mañana. Hasta la próxima. Okay, buenas Hasta luego.